ejemplo, vamos a hablar el día de hoy de los resultados en cuanto a seguridad, concretamente en un indicador muy confiable que es la cuestión de la cantidad de homicidios dolosos. ¿Por qué digo que es confiable? Son confiables los números, dado que todos los homicidios se reportan. Entonces, para cada homicidio que ocurre en el país, existe pues un acta de defunción. Por eso es que es difícil que estos datos se truqueen o se enmascaren. Eso lo ha repetido el presidente, por eso es que lo toma como uno de los indicadores pues con los cuales no se puede tener mucho espacio para la duda acerca de los números. Al respecto, pues ha sido sujeto el presidente de muchos ataques de periodistas o pseudoperiodistas que hacen simplemente una contabilización de los homicidios dolosos, pero no toman en cuenta el historial. Una forma de ir en contra de esto que mencionan estos desinformadores es hacer una predicción, que es la que vamos a presentar ahora. Tomando nada más los datos del sexenio de Peña Nieto, los graficamos, los tabulamos también y luego aplicamos una cuestión que se llama correlación o ajuste de datos. En este caso, eh, graficamos, vamos a presentar una imagen en donde se ve una gráfica, una línea azul que representa los datos, es decir, la cantidad de homicidios dolosos ocurridos en el sexenio de Peña Nieto, y luego una línea negra un poco más delgadita que representa el ajuste calculado mediante una curva de regresión. En este caso es una ecuación cuadrática. Podrán darse cuenta ahí cuando ven ustedes que dice y igual y luego vienen muchos números y una x al cuadrado y luego una x solita, ¿sí? Entonces, esa ecuación es la que arroja el análisis de los datos y cuando se le dan números a esa ecuación y se grafican, nos arroja la línea negra. ¿Qué quiere decir? Que los datos que ocurren en la realidad se ajustan a esa línea negra. Y con eso se puede hacer con cierta precaución también una extrapolación. Es decir, utilizando esa ecuación, calculamos qué ocurriría si siguiera el mismo tipo de comportamiento, es decir, si siguiera el mismo tipo de gobierno, en este caso, un gobierno como el de Peña Nieto, ¿qué ocurriría en los años siguientes? ¿Por qué hacemos esto? Pues para ver cómo sería el comportamiento de no haber ocurrido un cambio en la presidencia con un gobierno diferente y cómo es la realidad. Entonces, nada más para seguir dando algunos detalles sobre esta curva de regresión, sobre este modelo que dijimos es un modelo polinómico. Vemos ahí que dice r cuadrada, en la imagen dice una r cuadrado y los datos que da, si no me equivoco, es casi punto 97. ¿Qué significa ese punto 97? Si lo multiplicamos por 100 lo tendríamos en porcentaje. ¿Qué significa eso? Que el modelo que se calculó, es decir, la ecuación nos explica o se ajusta con un 97% a los datos que están en la gráfica. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, que si con ese modelo hacemos una predicción, tendríamos nada más aproximadamente un 3% de error en la predicción. Claro, también aquí debemos de mencionar que como estos datos son resultado de un fenómeno social, es decir, un fenómeno que ocurre en la sociedad, en la cual
tiene un cierto nivel de descomposición al que ha llegado gracias a décadas de descuido. Ese nivel de descomposición es el que ha llevado a esta cantidad de crímenes que se cometen en nuestro país. Bueno, es un fenómeno social y se comporta como tal. Es difícil estudiarlo con una ecuación matemática que se aplica más fácilmente a un experimento en laboratorio. Y no a cualquier experimento, sino que, por ejemplo, se ajustaría más a un experimento físico, ¿sí? Con datos físicos. Por ejemplo, con temperaturas, con volúmenes, con medidas de masa, pero sería un poquito más difícil de aplicarlo, por ejemplo, a seres vivos. Con esta salvedad, es decir, con esta aclaración de que los modelos predictivos se ajustan más a, a fenómenos físicos que a procesos biológicos o que a procesos o fenómenos sociales, con esa salvedad es que aplicamos esta ecuación. Bueno, aún así nos sirve porque aun cuando ahorita que veamos otra gráfica en donde ya está qué es lo que habría ocurrido si continuara un tipo de gobierno como el de Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, comparado con lo que está ocurriendo en la realidad con el gobierno del presidente López Obrador. Bueno, vamos a utilizar esta ecuación que está aquí para hacer esa predicción y ahora vamos a pasar al análisis de la siguiente gráfica. Esta gráfica la elaboramos con los datos de la realidad, es decir, los homicidios dolosos que ocurrieron en el sexenio de Peña Nieto y los homicidios dolosos que han ocurrido durante los 5 años de gobierno del presidente López Obrador. Esos datos serían la línea de color guinda que aparece en la gráfica, pero también utilizamos la ecuación que está dibujada aquí en la misma gráfica, la volví a colocar, la ecuación en donde la Y representa los homicidios dolosos y la X representa los años transcurridos. Con esa ecuación hacemos una predicción de lo que ocurriría si hubiese continuado un gobierno, como ya dijimos, de Peña Nieto, de Felipe Calderón, es decir, de algunos de esos presidentes de la derecha. Y como ya dijimos, el modelo se ajusta hasta en un 97%, que quiere decir pues que hay una alta confiabilidad de que los datos calculados son pues, pues son apropiados a este modelo. En estadística se le llama bondad de ajuste de los datos, ¿no? O bondad de ajuste más bien de la ecuación a los datos. Pero vamos a suponer que nos equivocáramos mucho. Si, si ustedes observan en la línea hasta el último año, es decir, lo que representa el quinto año de gobierno del presidente, le puse el número, más o menos. Este último año, 2023, fueron 29.600 homicidios dolosos que ocurrieron en el país. Sin embargo, si hubiera continuado un gobierno como el de Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, el modelo, la ecuación, nos dice que debería de, el número podría haber llegado hasta 111.600 homicidios dolosos, lo cual está representado en la línea azul. Los 29.600 están representados en la línea guinda. Entonces, los 111.600 corresponden a lo que habría ocurrido de no haberse llevado un cambio en el gobierno, es decir, de haber continuado un gobierno de derecha. Suponiendo que, como ya decíamos, que el error fuese tremendo y en lugar de tener un 3% de error, vamos a suponer que el modelo tuviera un 50% de error, ese número de 111.600 se vería reducido hasta 55.000, es decir, 55.000 homicidios dolosos, considerando hasta un 50% de error, que es exageradísimo. ¿Qué quiere decir? Que aún así el número sería enorme.
comparado con los 29.600. Esto lo digo para que veamos en realidad el grado de, digamos, el efecto que tuvo la llegada de un gobierno diferente, es decir, la magnitud del cambio en cuanto a este indicador de homicidios dolosos es que de una posibilidad de tener hasta 111.600 homicidios, la realidad nos indica que ocurrieron 29.600. También aquí tenemos que ser enfáticos en que un solo homicidio que ocurra en el país ya es muy grave, pero pues también debemos de entender que el presidente López Obrador tomó el gobierno ya con una tremenda descomposición. De todos modos, aquí en la gráfica se puede observar toda la distancia que hay desde los 111.600 hasta los 29.600. Y, y bueno, se alcanza a ver cómo ya la curva que está en color guinda va hacia abajo, que es muy probable que los resultados finales del 2024 ya van a estar por abajo de los 29.600 homicidios. Aún con estos datos hasta el 2023, ya la reducción en homicidios dolosos es del 20%. El presidente ha dicho que a él le gustaría llegar un poco más, tal vez al 25 o al 30% de reducción, lo cual ya sería mucho, pero lo importante es la tendencia que ya va hacia abajo en esa curva guinda, en comparación con la tendencia que llevaba completamente hacia arriba, representado en la línea azul. Bueno, reiteramos nuevamente que el uso de este tipo de proyecciones se ajusta más a datos de laboratorio, a datos de experimentos con medidas físicas, pero aún así es muy valioso porque nos arroja por lo menos una predicción. Y ya dijimos, si le quitamos incluso el 50%, es decir, si le damos el 50% de error, pues aún así la comparación entre lo que podría estar ocurriendo en la actualidad contra lo que en realidad está ocurriendo, pues es muy grande. Entonces, pues es necesario hacer este tipo de análisis porque nos arroja el verdadero impacto de las acciones del presidente López Obrador en materia de seguridad. Rápidamente lo voy a mencionar, dos cosas muy significativas, lo que es darle la oportunidad a los jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Como ya lo ha dicho el presidente, le quita a la delincuencia pues ahora sí que esas manos que antes se iban para allá. Es decir, los jóvenes desocupados antes se iban para engrosar las filas de la delincuencia. Esa es una acción muy importante. Y la otra es la creación de la Guardia Nacional y cómo se ha inundado el país de instalaciones de la Guardia Nacional, pues en los lugares sobre todo en donde hay mayor incidencia de delitos. Entonces esas dos acciones se reflejan en esta gráfica que estamos presentando. Bueno, espero que se haya entendido. Y si no, pues quienes vean el video, pues también nos pueden dejar sus comentarios. Y bueno, yo siempre he dicho que con la salvedad de que es una predicción, pero aun si suponemos que tuviésemos un error tremendo en el cálculo de estos datos, pues aún así estaríamos hablando de números extremadamente grandes de homicidios dolosos en el caso de que no hubiese llegado el presidente Andrés Manuel. Bueno, quedamos a la espera de sus opiniones.